En los contenidos de Mateando Rural para todo el país, nos vamos a dar un gusto. Seguramente nos vamos a estar encontrando dentro de algunos días allí en el Prado, en la Expo Prado 2021. Nos estamos refiriendo al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, cosa que valorizamos y agradecemos cada vez que lo reclamamos. Siempre él busca la forma de poder atendernos, más allá de su intensa y nutrida agenda. Ministro Ingeniero Agrónomo Fernando Matos, gracias por atendernos. El gusto, como siempre, de compartir estos minutos para todos los que nos están prestando el oído. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. El gusto de estar contigo, con tu audiencia y con toda la gente de Mateando Rural. A propósito, tengo que arrancar por el tema de donde se encendió la alarma, ¿no? De Brasil, frigoríficos de Minas Gerais, qué va a pasar, si se van a parar las exportaciones. Bueno, Uruguay está muy atento porque puede repercutir en la región y porque, o podía repercutir en la región, pero fundamentalmente porque Uruguay es un jugador que donde Brasil, que es determinante, es uno de los países de mayor exportación de bovinos en el mundo, no descubro nada, y bueno, y eso le podría terminar favoreciendo, como fue las restricciones que está pasando en la Argentina con el gobierno argentino, más allá de que uno no lo desea, pero son cosas que pasan dentro de la realidad. Lo de la vaca loca, aparentemente, por los datos que tenemos, son dos casos atípicos, y bueno, y no lo va a afectar al Uruguay y a la región, por lo menos los datos que nosotros tenemos. ¿Qué tiene usted, ministro, al respecto? Bueno, sobre ese tema todavía no ha habido manifestación oficial del gobierno brasileño, pero tenemos informes extraoficiales que afirman de que los análisis en dos casos habrían dado positivo. Seguramente Brasil estaría notificando esto a OIE el próximo lunes, pero todavía estamos con información extraoficial. Lo que sí, aparentemente estarían suspendidas las emisiones de los certificados sanitarios de exportación hacia China por parte de Brasil, como forma preventiva, de acuerdo con disposiciones del acuerdo del protocolo bilateral firmado entre Brasil y China. Pero todo esto en el campo extraoficial, todavía tenemos que confirmar estas versiones. En el caso que sea así, que los dos casos atípicos hayan sido confirmados, no habría mayor consecuencia porque no hay riesgo del punto de vista de la salud humana, y por lo tanto no habría mayores alteraciones respecto al funcionamiento de la cadena. De todas maneras, Brasil ya ha tenido algún caso. Los casos atípicos son aquellos que no están vinculados a adquirir la enfermedad a través de los procesos de alimentación, y por lo tanto las encefalopatías en una proporción dada se generan fundamentalmente en animales de mayor edad. Así que eso no traería riesgos, porque el caso analizado no entró en la cadena de alimentación, y por lo tanto los sistemas de vigilancia y de defensa sanitaria funcionarían adecuadamente, y esto puede generar sí alguna alteración al mercado. Las propias disposiciones del gobierno de Brasil han determinado, y las propias industrias han dejado de adquirir ganado. Recién retomarían esto, la actividad el próximo miércoles, una vez pasado el feriado, y eso significa que prácticamente durante una semana no ha habido actividad en la industria frigorífica brasileña, a la espera de la resolución de este caso. Siempre que hablamos de la vinculación de una enfermedad con la alimentación, no es un dato positivo, pero bueno, esto tendrá que ajustarse. Creo que hubo una buena respuesta de la autoridad sanitaria brasileña en forma ágil y transparente, pero esperaremos las novedades en los próximos días a efectos de tomar conclusiones.
Está claro que una ausencia temporaria de un actor tan importante como Brasil en el mercado internacional, lógicamente que retira un volumen importante de producción del mercado, y eso trae consecuencias inmediatas porque se genera todo un nerviosismo y un proceso de negociación de los precios que se altera dentro de lo que es la normalidad. Pero tendremos que esperar los próximos días o las próximas semanas para saber a ciencia cierta qué repercusiones puede generar este acontecimiento. El agro mueve el país. El Uruguay depende de las exportaciones. Me consta que usted está preocupado y ocupado acerca de la problemática de los fletes marítimos y también de los fletes aéreos, porque no solamente se ha incrementado en los costos, que aumentaron hasta un 300% en algunos casos, sino que además no están viniendo porque eligen otros destinos prioritarios, porque puertos como China han tenido problemas y han cerrado, y en la prioridad, por ejemplo, van a puertos y a destinos de Estados Unidos, y aquí en Sudamérica van a Santos o a Santiago, antes de venir al puerto de Montevideo. ¿Cómo está el panorama, ministro? Sé que usted le ha dedicado muchas horas para ver si se le puede encontrar o se puede ingeniar una solución que no es fácil. Bueno, es así, estamos en una dificultad por una crisis logística de alcance mundial. Esto se viene configurando ya hace algunos meses, ya venía en alerta de los exportadores uruguayos de hace algún tiempo, y se ha venido agravando y tomando una dimensión de perjuicio al flujo exportador uruguayo por la falta de disponibilidad de barcos. Las escalas originalmente programadas se han cancelado en algunos casos, y eso también trae aparejado la falta de disponibilidad de containers como elemento fundamental en las cargas de los productos exportables. Esto sin perjuicio del alza de los precios, como todo mercado de oferta y demanda, al reducirse drásticamente la disponibilidad, el precio crece, y eso es un factor también de incidencia en los aspectos de la ecuación económica. Pero más allá de eso, la gravedad de la situación, que no se avisora que tenga una solución inmediata, genera todo una incertidumbre muy importante, no solo en lo que tiene que ver con nuestras exportaciones, pero también con importaciones necesarias para lo que pueda ser, por ejemplo, toda la zafra de verano y los insumos necesarios para toda la campaña agrícola. Quiere decir, todo esto también pone en jaque la llegada de los insumos, como pueden ser fertilizantes o pueden ser agroquímicos, que en base a las materias primas puedan tener también demoras en la llegada, generando factores de incertidumbre en toda la cadena de producción. Por un lado, sabemos que hay demoras en las llegadas de los barcos. Se han salteado muchas veces las escalas en puertos de menor carga, como es el caso del puerto de Montevideo, tratando las compañías navieras de priorizar los lugares de mayor volumen, y se han redireccionado barcos al eje de transporte y de comercio más intenso, que es el eje hacia Estados Unidos o hacia Europa, una vez que luego de una reducción primaria por los temas de pandemia se retoma el consumo y la economía a crecer nuevamente y a incrementar la demanda internacional, muchas veces vinculada a los bienes de consumo, y eso ha generado además que la propia logística en los puertos ha determinado que muchos barcos tengan esperas mucho más extensas, más allá de que en muchos lugares continúa el tema del COVID teniendo incidencia, con cierres de puertos, tripulaciones de barcos que tienen que pasar a cuarentena porque hay
contaminación en la interna de la tripulación, en pleno mar o en navegación, y eso determina que ese barco tenga que parar en su actividad. Es decir, hay y temas logísticos vinculados inclusive a la falta de disponibilidad hasta de camioneros en los propios puertos. Entonces eso determina que los costos se hayan elevado, las empresas navieras que tienen una escala prevista en puertos de 1 o 2 días terminan teniendo en el antepuerto esperas de 10 a 12 días, cosa que altera la programación en absoluto, y esto es un gran nudo de la industria marítima internacional que deberá tratar de solucionarse, pero que no va a ser en forma inmediata y llevará su tiempo hasta que tengamos una solución. Eso, reitero, pone en una situación de extrema delicadeza al comercio exterior uruguayo, pero también en todo lo que tiene que ver con los insumos necesarios para los sistemas productivos y para el funcionamiento del comercio y del consumo nacional. Ante esta problemática, y usted conoce como pocos cómo se mueve la cadena cárnica, ¿puede significar que en un tiempo no muy lejano, o se podría estar anunciando, ya que las propias la propia industria cárnica está trabajando en algunos casos en un 50%, por lo que nos ha manifestado, por ejemplo, el doctor Marcelo Seco, el principal de uno de los grupos más importantes de nuestro país, como el grupo Marfrig, que se pueda dar alguna baja en lo que es el consumo doméstico de carne. ¿Puede haber alguna rebaja? Yo pensando en los que nos está prestando el oído, ¿no? Que es el habitante y bueno, y aquellos que van a su carnicería y ven que muchas veces el precio está un poco más alto de lo que es el poder adquisitivo de los uruguayos. Bueno, en realidad puede haber dos cálculos. Uno, que la peor opción es que la industria tenga que reducir su nivel de actividad en función de un problema logístico al no poder exportar la mercadería. Esto quiere decir, tenemos una producción perecedera que debe, una vez producida, corren los plazos de vencimiento y debe marcarse en forma inmediata. En la medida que no tengamos la disponibilidad de poder sacar la mercadería, la única opción sería, en el caso de mercadería congelada, poder ocupar lo que son las instalaciones y las capacidades de frío que tienen las propias industrias, y eso es un aspecto limitado, porque si yo produzco 200 contenedores y embarco 100, voy a estar acumulando todo lo demás, además del carácter de pérdida de características de producto, porque si yo tengo producto enfriado, ese producto no puede tener una espera muy extensa y la tengo que terminar congelando con el menoscabo del valor. Más allá de eso, si yo ocupo mi capacidad de frío y no tengo cómo sacar esa mercadería, voy a llega un momento que queda colmada esa capacidad y tendré que detener el ritmo de producción. Siempre cuando reducimos la producción, los excedentes para el mercado interno de la exportación van a ser menores, es decir, automáticamente la medida de la industria va a ser reducir la faena, y al reducir la faena, la oferta de los productos que se destinan al mercado interno también van a ser menores, y por el propio juego de la oferta y la demanda, no creo que haya una tendencia a la reducción de valores por la falta de opción exportable. Sí puede haber algún saldo de exportación en virtud de la imposibilidad de poder embarcar, pero no creo que por ahí sea el beneficio mayor de la población en cuanto a disponibilizar de carne a menor valor, fundamentalmente por un tema de la falta de oportunidades de exportación. Estamos a 4 días de la Expo Prado. ¿Qué espera? ¿Cuál es la expectativa que tiene el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca? Bueno, creo que es importante destacar el hecho de que se pueda realizar la exposición. Muchas exposiciones regionales han tenido que suspenderse o se hacen en forma parcialmente presencial y fundamentalmente virtual.
Y esto creo que es un diferencial del Uruguay, que habla de su condición sanitaria, del proceso exitoso que ha llevado adelante la autoridad sanitaria respecto a la campaña de vacunación y al nivel de inmunidad de la población. Eso es muy positivo, porque si podemos hacer una exposición, también la actividad, el nivel de actividad económico puede incrementarse, puede crecer. El Uruguay está en esa condición que lo habilita a poder abrir las fronteras, como ya sabemos, a partir del 1 de septiembre para extranjeros propietarios en Uruguay, a partir del 1 de noviembre a todo público, y eso creo que es una imagen positiva que transmite el país en una condición de que puede darse a partir de allí la recuperación económica tan ansiada, fundamentalmente en aquellos sectores que más han sufrido, como el caso del turismo y el comercio. Entonces, de mantenerse esta situación, y debemos tener conciencia que seguimos en pandemia, que debemos continuar con las medidas precautorias para evitar los contagios a nivel de la población. También es cierto de que se están dando las condiciones para que el proceso de recuperación económica y a la normalización del nivel de actividad pueda darse para combatir y tratar de dar respuesta a los efectos de la pandemia, que son todos aquellos correlacionados por la caída de la actividad, el empleo, la necesidad de volver a los niveles prepandemia, o tratar de propender a todos los procesos de crecimiento, de inversión y de recuperación económica tan necesarios para poner la economía uruguaya en pleno funcionamiento. ¿Cuál va a ser el aporte y qué es lo que va a presentar en su stand el MGAP? Vamos a tener un stand bien activo, bien participativo. Hemos dado instrucción a todas las unidades ejecutoras de que convoquen sendas reuniones para los temas de mayor interés de los usuarios. Vamos a tener ahí un calendario permanente de actividades y de conferencias y de reuniones de trabajo que van a ser más abiertas de lo habitual en los ámbitos de discusión, donde muchas veces están involucrados los productores, las organizaciones, los técnicos, para que la gente sepa un poco mejor cuál es la actividad del Ministerio. Vamos a estar publicando a través de las redes del Ministerio el calendario de actividades, que va a ser semiabierto, porque tampoco tenemos una capacidad locativa tan amplia, pero muchas veces se va a poder acompañar las actividades de reuniones, que normalmente son más privadas, como pueden ser las reuniones vinculadas a la granja, a los servicios agrícolas, temas interesantes de tratar como es el combate al Capinanoni, como son todos los temas sanitarios vinculados a las campañas de la garrapata, toda la inquietud que hay sobre la campaña y la combate a la mosca de la villera, todo lo que se refiere a otras enfermedades que son de preocupación, con una visión del Ministerio de Ganadería y de los servicios ganaderos de estar más próximos con el productor, con el usuario, y más comprensivos respecto a los apoyos que desde la esfera oficial podemos dar para fortalecer los sistemas sanitarios del Uruguay. Me deja la impresión... Sí. Bien, adelante. Sí, lo escucho, ministro. No, estaba concluyendo. Adelante. Le decía que me deja la sensación, corríjame si me equivoco, que el Poder Ejecutivo está trabajando mucho en fortalecer al sector lechero. Se ha aprobado un fideicomiso, se anuncia también desde el gobierno una charla en el marco de la Expo Prado, la visión del Poder Ejecutivo sobre el sector lechero. ¿Es así? Bueno, está dentro de las políticas de tratar de respaldar y adecuarme de mejor manera los fondos de desarrollo de la actividad lechera. Se ha aprobado recientemente en el Parlamento una mayor adecuación de los distintos fondos, inclusive iniciando el proceso de devolución respecto de todos aquellos que han cumplido ya con el rescate de aquel fondo original de desarrollo de la actividad lechera, y que ya han repagado el préstamo y que les toca hoy un crédito
que se iniciará su proceso de devolución en forma próxima. Al mismo tiempo también están los fondos en rotatorios que se van a poner a disposición de los pequeños productores a través de las industrias. Esos son factores importantes que los vamos a clarificar en esta oportunidad también en el Prado, teniendo en cuenta que el sector lechero es un sector estratégico para el gobierno y que debemos apoyar con varios instrumentos, tratando de respaldar una actividad que es muy importante dentro como cadena productiva y como alcance social estratégico del punto de vista de la ocupación del territorio. Ministro, no le quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos que le ha cedido una vez más a los contenidos de Mateando Rural, cosa que valorizamos y se lo agradecemos, y seguramente nos estaremos reencontrando y acompañándolo allí en lo que será toda su actividad en el marco de la Expo Prado 2021. Una vez más, gracias y nos reencontramos en el Prado. Igualmente, con mucho gusto estar con tu programa y bueno, nos estaremos viendo en el Prado, invitándolos a todos a que visiten el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con donde va a haber una propuesta bien interesante para todos los que están en contacto con el sector.